Hola a todos y bienvenidos a Viajes de Fe. Y en esta semana es algo muy especial porque es la primera vez que tendremos un panel en el canal. Vamos a tener a más de un invitado, ya que el tema que vamos a hablar el día de hoy pues necesita varios puntos de vista y varias perspectivas. Así que en esta ocasión voy a estar acompañado de tres grandes personas, y Cristian, Ana y Arturo. Así que les doy tiempo para que se presenten. Hola a todos, yo soy Cristian Hernández. Yo provengo de San Luis Potosí y estoy encantado de poder compartir tiempo con Arturo, con Ana y contigo, Gustavo, agradeciendo la oportunidad que me das de estar aquí. Hola, soy Ana Karen Villafaña. Tengo 23 años y igual soy de la Ciudad de México. Siempre he vivido bueno, nací y viví mucho tiempo en la Ciudad de México. Y pues de igual manera es un gusto estar con todos ustedes y en este momento para poder compartir este tema tan importante. Hola Cristian, hola Ana, yo soy Arturo Estrada, soy de Tijuana, estoy acá con un poquito de calor, pero animado para tratar este tema que me resulta muy interesante tratar con ustedes en esta tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cuál va a ser el tema de esta semana? Pues el tema va a ser experiencias malas con miembros de la iglesia. Puede ser que nos hayan pasado a nosotros, puede ser que conocemos a personas que le han pasado, pero esto es algo que, pues tristemente llega a suceder en distintos lugares, pero es muy común en las iglesias, incluso en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces vamos a tener un pequeño diálogo en cuanto a por qué pasa esto, cómo hemos visto qué ha pasado, y vamos a tratar un poco este tema y cómo podemos reconciliarlo con también mantener nuestra fe. Para eso, vamos a primero escuchar algunas historias de personas que conocemos o que personalmente nos han sucedido. En mi punto de vista, no pasaban mucho estas cosas, hasta que en una ocasión, alrededor del 2018 más o menos, un amigo muy querido de la familia, que en ese entonces yo no conocía porque acababa de llegar al barrio, estábamos en una clase y estábamos hablando en cuanto a, creo que ministrar, creo que era lo nuevo que estaba pasando en ese entonces. Y él se paró y comentó algo. Y lo que dijo fue que hacía unos días había habido una actividad en el barrio. Era una actividad deportiva y él había llegado, estaba emocionado por conocer a nuevas personas y hacer amigos. Pero comenta que él se sentía muy mal porque fue ignorado en toda la actividad. Él sintió que a las personas que estaban no le importaba si él estaba o no. Y entonces, ya que él estaba tanto mudándose como regresando a la iglesia, eso lo desanimó mucho. Y recuerdo que en ese entonces, pues la respuesta fue como, está bien, hermano, gracias por compartirle". Ya no fue mucho de tratarlo, de estar ahí con él. Eventualmente fue un amigo muy querido de todo el barrio, así que eso salió bien, pero recuerdo que esa fue la primera vez que tuve esta experiencia de, no siempre nos tratamos como deberíamos. Así que, pues, escuchemos unas cuantas historias. Vamos a comenzar con Chris, que nos va a compartir algo, después igualmente con Ana y al final con Arturo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, antes de poder relatar esta historia, quiero dar un pequeño énfasis. Y es que concuerdo contigo, Gustavo. Yo soy miembro de la iglesia desde nacimiento. Y como crecí dentro de la iglesia, dentro de una familia miembro de la iglesia Santo de los Últimos Días, yo crecí con una imagen totalmente diferente en la iglesia. Una imagen en el que las personas que formaban parte de esta iglesia se amaban unos a otros, en el que había paz, alegría, felicidad. Pero conforme iba creciendo, pude darme cuenta que todos somos imperfectos, todos cometemos errores de algún u otro modo, con la intención de cometerlos o sin darnos cuenta. Y esta historia trata sobre esto, no sobre mí, sino de un amigo a quien yo y mi familia
apreciamos mucho. Por protección voy a ponerle el nombre de Roberto, ¿no? Y de igual forma voy a omitir de dónde es Roberto para enfocarnos principalmente en lo que a él le pasó. Sabemos que con el COVID-19 llegó la pandemia y el mundo nos cambió a todos. Y nadie está exento. Pero hace aproximadamente un mes, yo estaba en un servicio dominical. Y para mi asombro, me di cuenta que estaba Roberto, porque yo hace tiempo que no lo había visto, porque había regresado de mi misión 2 años. Yo tenía la mentalidad de que todavía seguía activo, pero cuando tocó la clase en el quórum de élderes, me dio la sorpresa de que él era el maestro. Y estábamos tocando el tema de la conferencia general titulado El Señor Jesucristo nos enseña a ministrar, ¿no? Un discurso que habla de la administración, enseñando a los miembros, a los varones, a poder cumplir con sus obligaciones de cuidar a los necesitados. Pero llegó una parte importante de este mensaje cuando él empieza a llorar. Y voy a citar las palabras que él dijo en este momento de la lección. Dijo, hermanos, como saben, yo me inactivé cuando inició el COVID-19 hasta el día de hoy. Pasé por problemas financieros, familiares y espirituales, y ninguno de ustedes me extendió una mano. Algunos de aquí, con el atrevimiento de decirlo, me la negaron. Nadie me visitó, nadie se preocupó por mí, ni un mensaje o una simple llamada. Pero estoy aquí no por ustedes, sino porque hay una persona que me ayudó a regresar hasta el día de hoy. Y esa persona es Jesucristo. Así que en este momento les doy mi fiel testimonio de que Jesucristo aún sigue siendo ese buen pastor. Mientras que nadie de ustedes me recogió en los momentos en los que no tenía fuerzas, Jesucristo me las dio y por eso estoy aquí. Cabe resaltar que este amigo mío, esta familia es recién converso. Y durante todo este proceso de pandemia, nadie pudo extenderle una mano de ayuda. Pero tengo unos pensamientos antes de continuar con los demás. Imaginemos que nuestro amigo Roberto acaba de regresar y le extienden un llamamiento. Con esta experiencia que él acaba de vivir, ¿cómo creen que haya sido para él el momento en el que lo hayan sostenido? Como maestro, ¿sintió felicidad? ¿O más bien sintió una emoción o, volviendo a repetir la palabra, un sentimiento de hipocresía, en el que cada mano levantada de apoyo y sostenimiento no era más que un simple procedimiento institucional dentro de la iglesia? Gracias por compartirlo. Justo vamos a regresar a esa idea. Muchas gracias. Y ahora escucharemos a Ana y Arturo. Sí, pues en mi caso, bueno, yo soy conversa, yo me bauticé a los 14 años. Primeramente se bautizaron mis hermanos mayores y después pues me bauticé yo. Entonces, esta experiencia es, bueno, en cuestión con los miembros, es personal. Em, ah, Cuando tenía aproximadamente 16 años, llegó ese momento. Te pusiste en mute, perdón. Gracias. Me descarrilé un poquito pues de lo que era el evangelio, entonces comencé a tomar malas decisiones. Muchas de esas etapas en las que pasamos de jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, justo en ese momento mis padres se habían separado, entonces la cuestión en el hogar era algo complicada
y pues eso repercutió pues en que yo comenzara pues a distraerme y a buscar pues ese refugio en otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, no, ninguno de los miembros de la iglesia o amigos cercanos sabía qué es lo que estaba haciendo. Bueno, junto con otra amiga también conversa, o qué es lo que estaba pasando y todo eso. Íbamos en la misma escuela, en la misma preparatoria. Y entonces, quienes sí se percataron de que nuestro comportamiento ya era distinto fueron nuestros presidentes de hombres y mujeres jóvenes. Entonces, ellos se acercaron a nosotros, nos llevaron a un cuarto, a un salón, y nos dijeron, es que tenemos algo que decirles, pero queremos que no lo tomen a mal o que no quieran ir a reclamar o buscar un pleito. Pero lo decimos porque pues les amamos mucho y estamos preocupados realmente por ustedes. Entonces nos metió a mí y otras dos amigas. Entonces ella, la esposa, esta hermana, dijo que había una hermana del barrio que se había percatado de lo que hacíamos y que había ido a contarlo pues en todo el barrio y con todas las hermanas y que les estaba diciendo a todas las hermanas, específicamente hermanas, que alejaran a sus hijas de nosotros y que no dejaran que se juntaran con nosotros y que no nos hablaran y que nos ignoraran. Entonces, yo recuerdo que la primera impresión que me causó no fue enojo, al contrario, sentí una gran decepción porque para mí la iglesia era los miembros y todo era mi lugar de refugio, era pues donde, pues mi otra familia. Entonces, esto coincidía con lo que previamente me había dicho una amiga, que su mamá le había dicho, que una hermana le dijo, que ya no nos podía hablar y que tampoco se podía juntar con nosotras porque éramos una mala influencia y que ya no nos iba a hablar. Entonces eso causó pues una enorme, como sentí vergüenza de quién era, de lo que yo era y lo que éramos como personas. Entonces luego confirman esto y nos comentan esto que estaba pasando. Sí fue algo difícil, sí se sintió muy feo. Entonces, yo recuerdo que mi impresión fue esa, porque justamente como estaba, cuando me puse a pensar, dije, pues con razón pasa esto, con razón las hermanas se me quedan viendo de una manera despectiva, con razón no me hablan y no me dirigen la palabra, hablando de mí personalmente, con razón los hermanos también se nos quedan viendo extraño, y entonces ahí fue cuando como que coloquialmente se ataron los cabos de todo lo que pasaba. Entonces, pues sí, eso repercutió en mí, en que me afectara emocionalmente muy fuerte y que me sintiera sola porque pues las cosas en casa estaban mal y las cosas aquí en la iglesia también estaban mal y en la escuela también estaban mal. Entonces fue bastante difícil. Yo no sentí, hasta la fecha no siento ningún enojo con esta hermana porque pues yo, cuando recién me bauticé, ella era miembro de la presidencia de mujeres jóvenes y ella me animaba a que continuara y que estaba haciendo las cosas bien y que pues esta misma hermana era la que estaba haciendo todas estas cosas. Pero hasta la fecha no siento ningún remordimiento porque si bien repercutió no solamente emocionalmente, repercutió en que yo no tuviera ganas de asistir a la iglesia y que me sintiera pues aún peor, ¿no? Entonces, fue bastante difícil, pero pues llegó a este punto en el cual yo lo medité mucho, yo oré y yo tomé la determinación de que eso no me iba a alejar de la iglesia, porque aún antes de ser miembro de la iglesia, mis padres me enseñaron siempre el amor y la fe en Dios y mi relación con Él y con Jesucristo. Entonces, si yo me había unido a la iglesia era porque yo creía en ellos y porque los amaba. Entonces yo sentí esa paz y esa fortaleza para que estas cosas no me afectaran mucho y yo continuara adelante. Y todo salió bien, todo salió bastante bien. Entonces, pues esa fue mi experiencia personal. Bueno, cuando uno está en la iglesia, hay personas que admiras
por simplemente el hecho de ser tu líder de la iglesia, ¿no? En el caso de los obispos, pues uno ve casi que son personas perfectas, ¿no? En casi los aspectos, porque por eso han sido llamados y mi experiencia está relacionada con un obispo que tuve cuando era joven. Tenía yo más o menos como 16 años ya y, y involucra a mi hermano. Mi hermano tenía eh, ya pocos meses para cumplir los 18 años y mantenía una relación de amistad muy, muy afectiva con una joven de la iglesia. Normal, ¿no? La vida es así. eh, Uno siente amor. Entonces, cuando mi hermano pasa a los adultos solteros, esta joven todavía le faltaba un año, me parece un poquito más para pasar a los adultos solteros, y ellos siguieron siendo amigos y platicando, ¿no? El obispo eh, era un poquito severo cuando alguien no hacía lo que él pedía que quería que se hicieran las cosas, ¿no? Entonces él no veía bien esa relación de amistad y lo llevó al punto en el que se convirtió en un acoso para mi hermano, una persecución de por qué hablaba con esa joven, cuando es normal, los jóvenes nos hablamos en la iglesia y esa es la idea. Entonces cuando él cumplió 18 años, esa semana fue a la mutual, cuando se llevaban las mutuales, antes, y el obispo lo encontró en el pasillo, recién iba llegando, y lo corrió de la iglesia. Le dijo que no tenía nada que hacer ahí, que él ya era un adulto soltero. Mi hermano es de un carácter muy noble, él le dijo que pues solamente estaba ahí porque era del barrio y se entristeció mucho, se fue, eh, y después yo me encontré a mi hermano, le pregunté qué había pasado, fui, encaré al obispo, nos peleamos, nos insultamos y me azotó la puerta, ¿no? Después de eso, muchas cosas pasaron en nuestra relación, tanto de mi hermano y mía para con mi obispo. Cuando mi hermano quiso irse a la misión, a pesar de que era digno, no quería firmar la recomendación para el templo y, y la estaca tuvo que ir para casi, casi obligar al obispo a que lo hiciera, ¿no? Y cuando yo me fui, casi 2 años después a la misión, él seguía siendo el obispo y me puso muchas, muchas trabas para poder salir a una misión. No salí a los 18, salí hasta los 19 años. Y fue una época difícil. Hubo muchos chismes en base a eso, en base a mi relación con el obispo, a tal grado que en actividades de estaca se me discriminó eso, pero prácticamente es algo así que me ha marcado la historia. Perfecto, muchas gracias, Cristian, Ana y Arturo, por compartir esas experiencias. Y al final, el propósito de tener esta plática no es tanto de quejarnos de todo el mundo, decir que no vale la pena ir a la iglesia o que todos son malos menos nosotros, ¿no? Sino que el propósito es poder eh, platicar y convencer y tratar estos temas. Entonces, para eso vamos a ver unas preguntas ya basado en estas experiencias y poder platicar un poco en cuanto, pues, ok, esto sucede, entonces, ¿qué sigue? La primera pregunta, pues, es algo chistoso o irónico, como mencionaba Cristian, ¿no? Eh, Algo que sucede en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, pero de igual forma podemos verlos, por ejemplo, si vamos a una parroquia, yo tengo amigos que son católicos y pues siempre comentaban igual que había chismes allá, igual tenía amigos cristianos o personas en Tijuana cuando se vio una misión que igual comentaban que a veces allá se hacían chismes. Entonces parece que justo en las iglesias es donde suceden estas cosas y es curioso porque basada en las enseñanzas de Jesucristo, pues es justamente lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué piensan que se da esto, que justamente en las iglesias es que suceden ese tipo de cosas? Yo puedo mencionar algo, me gusta entender las escrituras desde la perspectiva de que todo se origina a través de una cultura, ¿no?
la cultura que los padres enseñan a los hijos y es algo que se transmite de generación en generación. Y cuando ya pasa 3 generaciones, más o menos el patrón que yo he visto en las escrituras, es cuando se arraiga de una manera muy fuerte dentro de la iglesia. Y yo pienso que en los barrios, en las estacas, un líder de la iglesia puede establecer esa, esa cultura. Y siempre nos damos cuenta que cuando hay un cambio de líder, ya sea sociedad de socorro, obispo, presidente estaca, hay cambios, ¿no? Y yo pienso que es algo de cultura, ¿no? Nos sentamos a la mesa a comer gente mientras comemos comida y estamos hablando y hablando y nuestros hijos nos escuchan, que lo hacemos. Y entonces yo pienso que por una razón por la que suceden estas cosas en la iglesia es cuestión de cultura, de algo que estamos transmitiendo de generación en generación, perseguirnos entre nosotros, ¿no? La envidia entre nosotros. Termina las reuniones de la iglesia y, hey, ¿viste que es hermano? Sí, es un falso, es un hipócrita. Y, ¿viste lo que dijo? ¿Viste cómo hizo la oración? No, se pasa. No, entonces, entre nosotros mismos como pueblo nos atacamos. Es cosa cultural. Y eso pasó en las escrituras, una cultura que perdura. Y se puede, sí, yo creo que se puede eliminar, pero requiere mucho trabajo. Porque pienso que hay algo de hipocresía en la iglesia. Como tal, yo no lo llamaría así, sino que siento que muchas veces como miembros podemos como tener ciertos estándares muy altos, porque se nos dan ciertos estándares, ¿no? Como se nos da, yo pienso esto, se nos da un modelo que tenemos que seguir, ¿no? Ahora lo que debemos llegar a hacer. Pero en el paso de muchas cosas, o sea, en el paso del tiempo, pues vamos a cometer errores o simplemente no vamos a poder cumplir con esas expectativas, ¿no? Va a haber cosas o situaciones que tal vez nos hagan tomar otro tipo de rumbo por algunas cuestiones, ¿no? Por así decirlo. Algo, por ejemplo, que puede pasar es como una misión, ¿no? Como la misión. Sí, pienso que para los jóvenes o algo así, pienso yo, para los hermanos, como el hecho también, ¿no? De servir una misión es como algo muy bueno, porque presta servicio, etcétera, ¿no? Y todo lo que conlleva. Pero siento que muchas veces los miembros suelen ser un poco duros, hablo en general, con las personas que regresan antes de tiempo de su misión. Entonces, creo que allí muchas veces es cuando nosotros como queremos que ese estándar esté hasta arriba. O sea, y nos casamos con ese estándar, ¿no? Pero no sabemos más allá de qué fue lo que pasó, del por qué sucedió tal situación. Entonces, pienso que como miembros nosotros como deberíamos de evitar juzgar, porque muchas veces juzgamos quienes no cumplen con esa normativa, con esa norma, pues. Entonces es allí cuando nosotros pues simplemente como juzgamos, como, no, es que no está haciendo esto o no cumplió con esto, ¿no? Y señalamos. Y no nos ponemos a pensar qué es lo que la otra persona siente, cuál fue la razón por la cual tal vez sucedieron las cosas así. Y muchas veces nuestros comentarios influyen en las decisiones que las demás personas toman. Y pienso que pienso que el Evangelio nos da específicamente eso, ¿no? Un estándar de aquello que debemos llegar a ser, ¿no? Un estándar de aquello que nosotros debemos de llegar a ser. Pero muchas veces vamos a equivocarnos. Muchas veces van a pasar situaciones que tal vez no nos impidan cumplir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tal vez una misión de tiempo completo durante esos 2 años, ¿no? O 18 meses. Porque hay situaciones. Entonces, y así como esa situación pueden suceder muchas más, ¿no? Pero nosotros realmente como miembros debemos dejar de pensar que no suceden otras cosas. Debemos de
de ponernos también a pensar si nuestro comentario realmente va de acorde a todo lo que nosotros decimos saber, ¿no? Porque una persona que realmente también de cierta manera comprende el Evangelio y también ama al Salvador, no se va a poner a juzgar a los miembros o a señalarlos, sea cual sea la situación. Y algo que también me gustaría aclarar es, claro, o sea, el Evangelio es bien claro cuanto a las cosas, ¿no? Y todos, pienso yo, todos estamos en un camino constante de esforzarnos por llegar a ser mejores y llegar a ser aquello que nosotros pues debemos de llegar a ser. Pero debemos de ser menos duros, yo pienso así, ¿no? Con las personas, porque juzgamos. Entonces, por eso mencionaba, ¿no? Realmente comprendemos y vivimos lo que decimos en lo que, o sea, ¿cómo explicarlo? Me dice bolas, ¿no? Pero realmente comprendemos y realmente vivimos de acuerdo a lo que nosotros decimos que creemos. Entonces, si una persona realmente siente amor hacia su prójimo, no le va a juzgar. Al contrario, le va a alentar, ¿no? Para que pueda superarse de eso de ese acontecimiento, ¿no? En este caso yo puse el ejemplo de la misión, porque tal vez el joven pues no terminó una misión en el tiempo en el que debía, ¿no? Pero eso no define que sea un mal joven. Al contrario, nosotros como miembros, en lugar de ponernos a cuestionar o a criticar o a sacar conclusiones, deberíamos demostrar esa preocupación y ese amor hacia ese joven, esa joven que llegó antes de tiempo, que que llegó antes de tiempo, y deberíamos alentarle para que pueda seguir alcanzando su potencial y mencionarle que ese hecho de que no haya terminado una misión de tiempo completo no define quién es en realidad. Al contrario, y pienso que muchas veces nos enfrascamos tanto, pero tanto en eso, que hacemos de lado todo lo que importa. Entonces, pienso que debería de ser así. No ver exactamente lo que vemos a simple vista, ¿no? Sino simplemente ver a las personas por lo que pueden llegar a ser y por lo que están haciendo. Porque no sabes si ese joven o esa joven que regresó antes de tiempo de la misión tuvo un accidente, no sabes absolutamente exactamente, o sabes qué fue lo que pasó para que regresara antes de tiempo. Entonces debemos de dejar de ser menos duros y más compasivos. Bueno, antes de dar mi opinión, quisiera decir que lo que voy a decir o lo que los invitados están diciendo no es responsabilidad, ¿verdad?, de Viajes de Fe, de Gustavo, sino es responsabilidad de los invitados. Entonces lo que voy a decir va a ser 100% responsabilidad mía. Entonces, yo creo que como esta hipocresía sucede por dos motivos, pero la iglesia ha definido que la hipocresía, pueden buscarla en la página oficial, se refiere como a alguien que pretende ser religioso cuando no lo es. Entonces, ¿bajo qué condiciones alguien practicaría en la iglesia la hipocresía? En mi opinión, la número 1, basándome en el libro de Mormón, en 2 Nefi 26-29, sugiere que los hombres lo hacen para recibir alabanzas y honores del mundo, para establecerse como una luz ante el mundo. Y esta es una definición que queda ajustado para hipocresía para estas personas, que hipocresía significa actor de teatro. Entonces, el motivo número 2 es para que un miembro de la iglesia pueda mantener su estatus o su imagen dentro de la iglesia, para ocultar prácticas impías, y este ocultamiento de pecados puede llevarlos a profanar y quebrantar convenios,
como el participar indignamente de la Santa Cena, entrar al templo indignamente, incluso efectuar una ordenanza como un bautismo o dar el don del Espíritu Santo de una forma no digna. Y aquí es donde la hipocresía, según se usa en el Nuevo Testamento, se refiere a las personas que están contaminadas o no están limpias por un motivo, por falta de sinceridad. Y antes de pasarle el tiempo a nuestra amiga Ana, solamente quisiera dar un pequeño punto, y es la revelación dentro del liderazgo. Porque a veces hay líderes que practican esto a conciencia. En primer lugar, porque el hombre es imperfecto. Un claro ejemplo que podemos ver es que en Primera de Reyes, capítulo 13, se enseña que incluso un profeta fue engañado. Entonces, tal vez estos hombres que buscan posición de liderazgo, para recibir alabanza, y de igual forma también que en la actualidad estos mismos hombres cambian la doctrina, cambian los conceptos a su forma, desviando a muchas personas. Gracias. Yo concuerdo mucho con lo que dice Arturo y Cristian, que toman distintos puntos y muy importantes. Y bueno, de una manera breve, pero yo pienso que existen estas cosas dentro de las iglesias, pues por el simple hecho de que pues somos personas y en sí somos un grupo de personas. Entonces, el contexto religioso pienso que no, no exenta el hecho de que se cometan este tipo de errores o de que la naturaleza humana sea de que haya orgullo, como dijo Cristian, hay hipocresía, que esté involucrada la cultura o los hábitos y costumbres que se generan en cada familia y cada persona. Entonces yo pienso que es por el hecho fundamental de que fuera del contexto religioso, somos sociedad, somos personas, somos un grupo de personas reunidas para, sí, adorar, para compartir creencias, pero al final el punto es que también influye la convivencia y la relación unos con otros. Entonces, es normal que este tipo de cosas sucedan, que no debería de pasar y deberíamos de esforzarnos que no pasen, pero pues somos un grupo de personas relacionándose al final. Gracias por compartir cada uno de ustedes su opinión en este tema y se me hace curioso. Y creo que esto puede llevarnos a la segunda pregunta, ¿no? Ahorita eh, hemos comentado un poquito en cuanto a cultura, en cuanto a tal vez deseos injustos de algunas personas. Y entonces, algo que, por ejemplo, ¿no? Me pasó a mí cuando era jovencito, pues igual como cualquier jovencito en ciertas formas también la regué. Entonces, hubo una ocasión en la que yo por un tiempo no participé de la Santa Cena y tampoco repartí. Y entonces, cuando estaba pasando eso, yo estaba yendo a seminario y por alguna razón, justo en ese periodo, no sé por qué, pero todo el tiempo mi maestra decía, ¿se acuerdan qué dijo Jesucristo? Que aquel que come y bebe indignamente, ¿qué decía? Y todos decían, come y bebe, condenación para su alma. Y no sé por qué se repetía demasiado, demasiado justo en ese periodo. Y yo dije, ay, ya, déjenme en paz, ¿no? Entonces sentí esta inmensa culpa y todos, ¿no? Tal vez sin notarlo mucho, solo lo hacían peor, ¿no? Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Ahorita al hablar de cultura, algunos dirían, bueno, sí es cultura, pero también las enseñanzas de la iglesia son injustas o muy elevadas. Por ejemplo, ¿no? Si creemos que una responsabilidad del sacerdocio de Melquisedec es ir a una misión, si un joven no va por cualquier otra razón, pues es como, ay, no fue a la misión, o es como, ay, no fue, échale ganas, ve a la misión. Entonces nos dicen, ok, sí es cultura, pero está conectada a esta doctrina o a la idea de que tienen que servir, entonces como que las enseñanzas de la iglesia fomentan eso. ¿Ustedes piensan que sí es así o qué piensan en este aspecto?
Bueno, es muy importante porque las escrituras dice, hay de lo que a los malos llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no? Entonces, la doctrina de Dios no cambia y nadie tiene derecho a hacer esos cambios más que las personas autorizadas de Dios, ¿no? Y el Edward Bernard enseñó que cuando uno habla y pone sus historias y sus ejemplos, el Edward Bernard dice, habla por sí mismo, porque la doctrina es evidente por sí sola. Lo que el Edward Bernard enseña es que cuando una persona habla, no solamente habla por hablar, sino que es un reflejo de su integridad y de su mente, de su, de su persona, ¿no? Por lo que yo pienso que a veces, como miembros de la iglesia, podemos decir, es que este líder dijo que era así y lo hacemos todos así, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? O se nos da un llamamiento y, voy a hacer lo que hacía cuando es una iglesia de revelación, ¿no? De inspiración, de hacer lo que el Señor aconseja. Otra cosa que dice el Bebnar es que el Espíritu casi nunca nos va a invitar a hacer las cosas, pero rara vez nos va a decir el por qué lo tenemos que hacer. Es cuando vamos y lo hacemos que se nos da una explicación de lo que estamos haciendo. Entonces, yo podría decir que no porque un líder diga que esto es así, las cosas deben ser así, ¿no? Sino que todos tenemos la oportunidad de ser nuestros propios agentes y ser lo más honesto y humilde posibles. Es sorprendente que a veces ya ni siquiera las palabras nos ofenden, a veces viste que no te saludó, viste que no, viste cómo me miró. Y entonces hacemos a veces es nuestra imaginación y no debemos separar de la iglesia ese aspecto de que una cosa es el reino de Dios, su justicia, sus convenios, sus ordenanzas, y otra cosa son nuestros problemas. Eso es muy aparte del evangelio, de su iglesia, porque estamos en una vida de probación y queremos culpar al primero que nos ofenda y a la primera bendición no recibida nos ofendemos y nos... Entonces, es mi opinión. Pienso que debemos deslindarnos y buscar nosotros mismos guiar nuestras vidas. Y de esa manera vamos a poder por nosotros mismos entender muy bien qué es pan y qué es vino, como dice, al pan pan y al vino vino, ¿no? De las cosas que estamos tratando. Bueno, yo tengo de igual forma una opinión, y yo creo que estos problemas se derivan por la falta de conocer la expiación o de experimentar el sacrificio de Cristo. Porque muchos de los miembros de la iglesia, no solamente miembros de la iglesia, sino también de todas las demás religiones que creen en Jesucristo, no saben que este sacrificio, más que el exigirnos muchas cosas, como poniéndonos de ejemplo irse a la misión, cumplir llamamientos, responsabilidades del sacerdocio, mantener intachable tu recomendación al templo, ¿no? No nos damos cuenta que este sacrificio es una inversión en nosotros, como lo han dicho muchas autoridades. Una inversión que nos cubre, una inversión que nos transforma, una inversión que lo es todo y a la vez suficiente. Un sacrificio que es una necesidad absoluta en todos nosotros. Y a veces lo que se nos olvida es que esta expiación, este poder que viene a través de Jesucristo, se activa por medio de la fe, que es escoger lo bueno, hacer buenas obras, ser obedientes. Y a veces se nos olvida que mientras más escogemos lo bueno, somos más atraídos a Cristo, como la ley de la gravedad. De igual forma, recordando, al igual que
nuestro amigo Arturo, mi amigo que acaba de decir que esta es una etapa de probación, está correctamente cierto, ya que en esta vida tomamos decisiones que nos vuelven más a semejanza de Satanás, más diabólicos o más celestiales, para que cuando venga Cristo seamos semejantes a Él por medio de su gracia. Y para finalizar, quisiera decir lo que creo que estoy seguro que lo dijo Brigham Young, si no José Smith, pero esta frase es la siguiente, en la que se enseña que la expiación es el mensaje más importante que debemos llevar al mundo. Y yo creo que más que llevarlo al mundo, es el mensaje que más se debe tocar en la reunión de testimonios, en los discursos, en las clases de Ven, sígueme, perdón, en la escuela dominical, quórum de élderes, que todo se conecte a este sacrificio de Cristo. Gracias. Bueno, igual coincido con ambos. Yo pienso que es muy importante el discernir lo que es la doctrina y el evangelio de Jesucristo em, pues con lo que es de las personas, ¿no? De nuestras acciones, de nuestras conductas. Entonces, pienso que claramente este tipo de malentendidos o acciones de otras personas que son perjudiciales claramente vienen por acciones personales y pienso que es importante para ello pues entender la doctrina y el evangelio de Jesucristo, porque en la iglesia vemos que existe liderazgo, ¿no? Existe un profeta, existe un obispo, un presidente destaca, pero siempre hay un liderazgo. Entonces, creo que podría pensarse de que pues mm, de tomarse tanto un líder el puesto de orgullo, el puesto de autoridad. Por la autoridad que tiene, pues entonces tiene el derecho de hacer lo que él desee, ¿no? Entonces, pienso que el hecho de que haya liderazgo o este tipo de cosas, de doctrinas y cosas en el Evangelio, puede hacer que se malinterprete. Pero si lo vemos desde esa posición, pues Jesucristo es un ejemplo muy importante porque él era un líder, él era un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre servicial, un hombre que muchas personas le seguían. Entonces, puede que se le tome o que en aquel entonces esas personas le tomaban como una persona que se creía con poder para mandar a otros o que se podía malinterpretar de distintas maneras, ¿no? Que incluso hoy en día puede pasar, pero nada tenía que ver su liderazgo o el mando que su padre, que nuestro Padre Celestial le había dado con lo que él era como persona. Entonces pienso que es muy importante que todos podamos discernir eh, estos ambos aspectos y que podamos entender el Evangelio de Jesucristo, en qué consiste y muy importante para que no lo confundamos, porque pues con familiares y con amigos se confundía y se relacionaba como, pues es que es la imperfección está en la iglesia. Entonces, creo que eso es algo muy importante de poder reconocer para no caer en este error. Muchas gracias por lo que comparten. Ahorita que hablamos un poquito de las personas, la interpretación de las enseñanzas del Salvador, de su iglesia, cómo se aplican. Creo que ahorita eso que estamos viendo, pues una vez que nos pasa, me imagino que con sus historias en algún momento pasó por la mente, ¿será que puedo adorar mejor a Dios pues por mi cuenta, solo? Eh, ¿O pues realmente necesito seguir viniendo, no puedo irme a otro barrio, otra estaca, en lo que esto se arregla? Entonces, parece que cuando estas cosas pasan, la consecuencia pues sí afecta mucho en el deseo de querer participar, ¿no? Como miembro de la iglesia. Y entonces, pues obviamente no vamos a decirle a nadie qué hacer o cómo vivir su vida o tomar decisiones, pero ¿por qué al final del día siguen en la iglesia? ¿Por qué con aceptando que estas cosas existen y pasan, incluso deseando que fuera diferente en algunas ocasiones, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué
seguir ahí. Sí, casi la disposición de un Y porcentaje muy alto de los miembros de la iglesia es alejarse o pensar, tener el pensamiento de cambiarse de barrio y es un desánimo o alejarse, permanecer. Voy a ir, pero nada más me voy a enfocar en lo mío y no le voy a hacer caso a nadie. Entonces adoptamos una postura, ¿no? Equivocada. Y pienso que parte del aprendizaje sí es experimentar esos sentimientos que en su momento, como lo hemos comentado, nuestras experiencias nos han permitido sentir lo que hemos sentido y sentirnos como en esos momentos nos hemos sentido. Bueno, en mi caso, ¿por qué permanecer en la iglesia? Porque pienso que hay una gran necesidad en mi alma de hacerlo eh, y confiar en Dios a pesar de esas circunstancias. Hay un himno que me gusta mucho que cantamos en la iglesia que dice, de Dios no dudo en nada, he probado ya bien su bondad. bueno, de igual forma, me gustaría decir algo, ¿verdad? Como dijo Arturo, si para Cristo no fue fácil, porque sabemos todo lo que vivió en la Biblia, en su historia, ¿por qué para nosotros sí, verdad? De igual forma, me acuerda mucho a la sección de Doctrina y Convenios donde el Señor le dice lo siguiente a José Smith, aún no eres como Job. Y yo creo que nosotros todavía no somos como Job o no estamos cerca de ser como Job. Y si bien hay buenos sentimientos en cuanto a la decisión de querer huir de estos problemas, de estas personas que viven estas situaciones de burlas, críticas, hipocresía, etcétera, porque su salud mental está en juegos, también su paz interior. Hay muchos factores psicológicos que juegan en estas dificultades, pero a veces a estas personas que no puedo comprender su situación, pero de forma objetiva se les puede olvidar lo que comenté anteriormente, que cuentan con la expiación de Jesucristo, que esa expiación hace posible que las debilidades sean fortaleza. Y no olvidemos que también Jesucristo sufrió por estas pruebas psicológicas mentales y también perturbando un poco esa paz. Pero de igual forma, no es por hacer promoción política a ningún país, pero me gusta mucho lo que se menciona en un fragmento de la Declaración de Independencia de Estados Unidos que dice lo siguiente. Cuando una cadena de abusos y usurpaciones persiguen un único propósito, evidencian la intención de conducir a un absoluto despotismo. Es su derecho y deber de poner tal fin al gobierno y nombrar a un nuevo guardián de su seguridad. Esto nos da a entender a nosotros que cuando hay problemas, si nosotros tenemos la capacidad de hacer algo, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Lo mismo vemos con el capitán Moroni cuando él defendía las fronteras de la ciudad de Nefi de los lamanitas. No recibía apoyo, ni refuerzos, ni víveres, y él tenía la idea en su mente de que tal vez el gobierno estaba sentado sin hacer nada. Pero descubrimos que en ese entonces se vivían por guerras civiles, ¿no? También estaba siendo atacado el pueblo de Nefi por dentro. Lo que trato de decir con esto es que tenemos que arreglarnos nosotros por dentro para que lo de afuera también sea limpio. Al igual que esto se puede asemejar dentro de la iglesia, debemos preocuparnos por cómo nos comportamos como miembros, de si otros miembros están haciendo estas prácticas que son incorrectas al evangelio, hacérselas saber con todo el amor. Y de igual forma a nuestros líderes, ¿verdad? Porque hay una línea delgada entre ser un rebelde, ¿verdad? Y el buscar corregir a una persona con amor, también a un líder.
Y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Am, yo, bueno, pensé un poquito en lo que Arturo dijo, ¿no? De que el testimonio ayuda mucho a que uno pueda permanecer firme y fiel. Y es muy cierto, yo he visto que el testimonio que se tiene en cuanto al Evangelio es un gran impulso, es como ese ancla para que una persona pueda mantenerse firme y perseverante en todo el transcurso de su vida, pero am, digo, estaba pensando un poco en mí y en mi experiencia y de que realmente yo no tenía un testimonio cuando yo sabía que era algo bueno el Evangelio y me gustaba la iglesia porque me enseñaban a creer en Dios, pero yo no tenía un testimonio realmente en cuanto al Evangelio. Entonces, mm, algo que fue fundamental para mí fue justamente la creencia en Dios y en Jesucristo, y que yo había tenido experiencias espirituales no en la iglesia, no con miembros de la iglesia, sino con personas y en lugares y momentos fuera de la iglesia. Entonces, coincido mucho, va más allá de, bueno, un punto principal, nuestra fe en Jesucristo y en Dios. Creo que es algo fundamental que nosotros podamos tener planteado y claramente como en este caso personas como yo que todavía no teníamos un testimonio, pues trabajar en ello, trabajar en entender la doctrina, en entender el Evangelio y como dijo Cristian, me gustó mucho eso de que podamos trabajar con nosotros mismos también, porque tendemos, como mencionaba, ¿no? De que nos ofendemos por, por cuestiones que pasan y a veces sí fueron difíciles los momentos que pasamos, pero hay cosas que quizás no lo pudimos controlar bien, no tuvimos esa inteligencia emocional para poderlo controlar o para no dejar que nos afectara en demás. Entonces, pienso que estas cosas involucran, pero también el que si hay cosas en las cuales tenemos que arreglar y solucionar en nuestra vida personal, pues que también las tratemos y que también tratemos, aun cuando aquellos que nos hayan ofendido, pues tratar de lidiar esa buena relación con ellos, el quitar esa barrera, porque la doctrina de Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo mm, no van en la creencia solamente, sino el ponerla en práctica. Y ponerlo en práctica, pues, es el vivirlo y vivirlo con los que nos rodean. Entonces, pienso que esto es fundamental. Muchas gracias a todos por compartir sus pensamientos en cuanto a este tema. Ha sido interesante y como comentan, el, el proceso, el mejorar, es un esfuerzo colectivo y propio. Y brevemente, antes de que se termine nuestro tiempo, quisiera hacer como una ronda express. Y ahora que hemos visto un poquito en cuanto a las ocasiones en las que pues hemos sido ofendidos o hemos visto que se ha ofendido a alguien, ahora pongámonos en el otro rol, como el ofensor. Errores que nosotros mismos hemos cometido, intencional como no intencional, que así como en una oración, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos y a otros para demostrar más amor cristiano? Bueno, va- rápidamente, no negar a Cristo, no negarlo. Eh, Él nos va a preguntar, ¿me viste hambriento, desnudo? ¿Te acuerdas? No negarlo. Yo diría de forma breve, ser sinceramente honesto. Ser sinceros y honestos nos conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento no es malo, es cambiar. Es que el poder de Cristo nos transforme en mejores discípulos de Jesucristo para bien y ser empáticos con nuestros semejantes. Y yo pienso que el ser empática y humilde para poder comprender la situación de las demás personas y tener la humildad para actuar y acercarme y reconocer que me he equivocado. Perfecto, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, en especial por estar aquí, por compartir sus historias y por compartir sus pensamientos en cuanto a este tema.
es algo muy importante y en el canal mientras vemos distintas cosas, vemos historias de conversión, vemos gente que ha tenido preguntas en la iglesia, vemos críticas, al final toda esta parte en algún punto nos toca y es muy especial verlo de un punto de vista con fe. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy, lo aprecio mucho. Y de igual forma, a cada uno de ustedes, gracias por ver este episodio de Viajes de Fe. Y si les gusta, pueden comentar, darle me gusta, suscribirse al canal, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram o en Spotify. Y al final recuerden que el propósito de este canal es que el viaje de fe de cada uno sea más informal.